Los amo con el amor de Jesús. Hoy me gustaría compartirles sobre las características del sufrimiento causado por sus pecados y cómo discernirlos. Dado que los seres humanos nacen con el dolor del parto, todos viven en este mundo dentro de pruebas y sufrimientos sin excepción alguna. La intensidad del dolor de cada persona es diferente, pero no hay ni una sola vida sin sufrimiento. Algunos incluso dicen que la vida es hermosa debido al sufrimiento y que las pruebas determinan el éxito o el fracaso en la vida. Por supuesto, esto puede ser correcto. Sin embargo, dependiendo de dónde provenga el sufrimiento, entonces puede ser hermoso o miserable. El sufrimiento permitido por Dios, Él siempre tiene su mirada puesta en la persona y el fruto es maravilloso. Por otro lado, el sufrimiento causado por los pecados que se cometen tienen consecuencias desastrosas. Esto se debe a que el sufrimiento es causado por nuestros propios errores, transgresiones y pecados, y como resultado de nuestras malas acciones, la responsabilidad recae en uno mismo. Amados, si estamos sufriendo en este momento, debemos meditar profundamente de dónde vino. Es necesario discernir bien si esta prueba Dios lo permitió o si es por los ataques de Satanás, si es una dificultad razonable o si es un sufrimiento debido a nuestros pecados, porque es posible afrontarlo cuando se discierne de dónde viene. Sobre todo, debe de ser consciente de lo que la Biblia define como pecado, porque uno puede pensar que no es pecado, pero si Dios juzga que es un pecado, puede estar en un gran lío. Primero, está escrito: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Segundo, dijo: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tercero, también dijo: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Cuarto, está escrito: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Debido a que desconfiamos de Dios, pecamos cuando no vivimos como Dios quiere o de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las características del sufrimiento causado por los propios pecados? Primero, el sufrimiento causado por los propios pecados se caracteriza por una relación rota con Dios. Si peca, su relación con Dios comenzará a quebrarse gradualmente y no podrá fijarse al Dios Santo. Este fue el caso de Adán. Adán cayó en la tentación de Satanás y comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, por lo que cometió el pecado de desobediencia. Dios ya sabía que Adán pecó al comer del fruto, pero no exhortó primero de su pecado. Más bien, vino al huerto del Edén en busca de Adán y preguntó: Adán, ¿dónde estás? Si Adán se hubiera arrepentido en ese momento diciendo: Dios, por favor perdóname, porque comí del fruto, tal vez la relación con Dios no se hubiera quebrado. Pero cuando Adán escuchó la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. No solo eso, sino que se convirtió en una persona que culpaba a Eva. Es decir, la hizo responsable de sus propios pecados. El mayor problema es que no fueron conscientes de sus pecados. Después de todo, debido a que Dios y el pecado no podían coexistir, Adán fue expulsado del huerto del Edén. De esta manera, el pecado rompió la relación con Dios. Estimados, por favor, recuerden que no importa qué pecado haya cometido y esté sufriendo debido a eso, Dios nunca se apartará. Más bien, Dios mira a sus hijos que están pecando y tiene compasión por ellos. Hace todo lo que puede para rescatar a sus hijos del pantano del pecado. Ejemplo, ¿qué haría Dios si alguien tomara ligeramente la propiedad de otra persona y fuera a la cárcel? Si alguien continúa bebiendo mientras ignora el mandato de Dios, ¿Dios lo dejará solo? Si fue revelado el pecado del adulterio y la familia está en peligro de ruina, ¿lo dejará solo como un huérfano? No, no es así. Si era alguien en quien el Espíritu Santo moraba, tal vez le hubiera dicho: Hijo mío, vuelve al Padre, rasgad vuestro corazón, no vuestras vestiduras, y vuélvete al Señor tu Dios. Le hubiera pedido a su hijo diciendo: vuelve a mí. Sin embargo, si es alguien que no escucha la voz del Espíritu Santo, la voz se hubiera transmitido a través de otro. Es decir, si alguien sufre de alcoholismo, Dios envía buenas personas para compartir su amor. Él envía consoladores, incluso cuando alguien está en medio de un divorcio y una ruptura familiar.
Esto significa que no solo a los creyentes, sino también a los que no lo son, Dios comparte su corazón a través de otras personas. La segunda característica del sufrimiento originado por el pecado es que ni la voz del Espíritu Santo ni la de los creyentes se proyectan bien. Esto se debe a que Satanás está profundamente interviniendo en el centro del sufrimiento causado por el pecado, y los espíritus malignos continuamente inculcan otros pensamientos para evitar que escuchen la voz de Dios. Por ejemplo, si alguien siente remordimiento en la conciencia y trata de arrepentirse, los espíritus malignos susurran diciendo: todavía hay tiempo, arrepiéntete luego. O pueden también decir: ¿qué hiciste mal? Todos los demás también viven así. En conclusión, se racionaliza el pecado. Significa que Satanás continúa cortando la relación con Dios. Si aceptamos las tentaciones de los espíritus malignos y continuamos morando en nuestros pecados, el reino de Dios se reducirá poco a poco en nuestras vidas. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo se entristece y finalmente se apaga, y nuestra relación con Dios se corta aún más. Debido a esto, los espíritus malignos bloquean gradualmente los distintos canales para escuchar la voz de Dios. A medida que nos volvemos más tercos y endurecidos, podemos llegar a una etapa en la que ya no reconocemos nuestros pecados. En tercer lugar, si alguien está sufriendo por el pecado pero se arrepiente, Dios perdona todos sus pecados. Este fue el caso de David. David asesinó indirectamente a Urías para encubrir su adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Envió a Urías al frente del feroz campo de batalla para morir. David era un hombre unido a Dios que escuchaba su voz. Sin embargo, él también cayó profundamente en el pecado debido a su adulterio con Betsabé, por lo que no pudo escuchar la voz de Dios. Pero Dios todavía lo amaba y tenía misericordia de él, a pesar de que vivió en pecado y su relación fue quebrada. Dios sintió tanta lástima que envió al profeta Natán para exhortar sus pecados. Cuando fue señalado por adulterio y asesinato, David reconoció sus pecados y oró ante Dios por arrepentimiento. El Salmo 51 es la desesperada oración de arrepentimiento de David. Por sus pecados, si se acerca a Dios como David y le dice: he pecado contra el Señor, entonces la relación rota que teníamos con Dios se puede restaurar. Una confesión honesta es el verdadero arrepentimiento. Después de esto, la intimidad con Dios se puede abrir nuevamente. Recuerden que los seres humanos no pueden perdonar sus propios pecados ni los de los demás. Solo Dios tiene la autoridad para perdonar los pecados humanos. Incluso si está sufriendo por el pecado, pero se acerca a Dios, clama y se arrepiente, Dios lo hará nueva criatura. Y Él pondrá fin al sufrimiento y dará el crecimiento con la restauración de la fe. Amados, ahora Dios está hablando a sus hijos que están sufriendo a causa de sus pecados, diciendo: mi querido hijo, mi hija, vuelve a mí. Yo soy tu padre. No los dejaré solos como huérfanos. Incluso ahora, vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, llanto y lamento. Oro para que el sentir del Padre se convierta en nuestro sentir y podamos acercarnos más a Él.